pues bienvenidos. Miren, hoy vamos a hablar de un solo compositor y ni siquiera creo que es suficiente una sola clase. Un compositor que en la clase por computadora lo he pasado nada más muy por encimita y que es importantísimo y que en la clase con personas, la presencial, solamente vimos esta precisa sinfonía fantástica, pero Berlioz es mucho más que su sinfonía fantástica. Bueno, sí, espero que nos dé tiempo porque estoy verdaderamente fascinado con lo que me metí ayer a oír y a estudiar del Requiem de Berlioz. Algo sabía yo, pero no, es una obra fantástica que honestamente no conozco bien. Les platico un poquito, empiezo con mi historia de Berlioz. Por alguna razón que esa no la recuerdo, decidí, yo creo que porque lo oí en el radio, es lo más probable y me gustó. Porque era la época en la que aprendía yo de música, porque no creo que haya venido esa obra, porque tengo muy presentes las 3 veces que la he escuchado, ya luego les platico. Sin embargo, me acuerdo que fui a la sala Margolin, chequé música de Berlioz y por alguna situación se me antojó con un director, quizá porque ya había yo oído o leído en algún lado, que en Inglaterra fascina Berlioz y creo que sé por qué. Yo creo que porque es totalmente un carácter opuesto al de Berlioz, lo que es lo flemático inglés. Berlioz es lo antiflemático, podríamos decir. Me acuerdo que le pregunté, había un empleado español que sabía mucho de música y para eso Flor me dice, oye, si ni lo conoces, ¿por qué compras 3 o 4 long plays? Y le digo, es que me encantó y todo lo de él seguramente me va a gustar y estuve en lo correcto, afortunadamente. Todo lo compré y hoy me dio mucho gusto cuando mandé el programa con él. Sir, acaba de morir hace un par de años Sir Colin Davis. Maravilloso en Berlioz. ¿Y saben dónde también es algo fantástico? Que fue una clase, yo diría, que yo sentí medio fracasada en la presencial y la quiero retomar, el Requiem de Verdi. O yo no estaba bien, o la gente no estaba bien, o la grabación, o el momento no estaba bien. No sentí la electricidad que siento en otras clases. Bueno, siendo una obra fantástica y maravillosa también. El Requiem, es más, recuerdo una vez que llegué a casa de mi primera maestra de música, no, mi segunda maestra, Raquel Kerlo, que en paz descanse, y que una lindísima mujer. Y que yo llegué un poquito antes, o fui el primero en llegar, y estaba viendo en la televisión, apenas empezaban, pues no sé si era todavía videocasetera. Estaba viendo y me dice, mira, ven a ver esta maravilla. Y era precisamente el final del Requiem de Verdi, que dice, libérame Dios de muerte eterna. Libérame. Bellísimo, bellísimo. Y Lorin Maazel casi se veía en trance. Y hablo en trance porque van a ver ahorita con Berlioz lo que es hablar de trance. Bueno, no fue ni niño prodigio, ni un superdotado para nada. Es más, no tocaba bien prácticamente ningún instrumento. De su niñez se sabe poco porque además no es de París, sino de San André, en Isère. Estuve checando en el mapa, esto es en la región de Ródano Alpes. Por cierto, allí me acuerdo, tomábamos un vino Côte de Ron, que era una delicia, un vino tinto. Estando en San Malo y luego cuando fuimos a ver el monte, no, miento, eso no es por allí. Esto es otra zona, perdón. Este es en el sureste de Francia. La capital de toda esa zona es una ciudad que a mí me encantó, que era la ciudad de la confección y de los textiles, que es Lyon, ya muy cerquita de Suiza, de la parte francesa de Suiza. De Lyon y también un poquito más al norte está
Torino, en Italia. Bueno, de allí era Berlioz. Es que el Côte de Rol lo tomábamos arriba, esto era en Normandía. Pero también en un lugar, no recuerdo dónde, en Francia, riquísimo. Su papá era maestro, no sé por qué pensé en el maestro de Madame Bovary. Nace en el año de 1803. Tiene muy poca educación musical. Su papá, les digo, era un médico, era un hombre liberal, bien educado, pero para nada dado a la música, ni musical. Todo lo que había en casa de Berlioz era como una flautita. Y la empezó a tocar también, que ya tuvo lecciones, allí empezó a tocar el clarinete. Y él quería ser compositor, y no médico. En el libro que les platiqué de Harold Schoenberg, que me sirvió, fue, yo creo que un gran porcentaje de mí. Y aunque ya sabía yo de música, como que esto ordenó, y aparte de ser un libro que describe muy bien sobre todo el sentido de cada músico, aparte del contexto histórico, y además está escrito de una forma muy, muy amena. Se llama Los grandes compositores, de Harold Schoenberg, que fue un crítico del New York Times a mediados del siglo XX. Berlioz tiene sus formas propias. A veces se siente que su música sufre de dificultad, de falta de eje, pero es un verdadero genio. Su imaginación sobreexcitada hace que sus carencias se vuelvan ventajas. Yo siempre he escuchado, miren, en Berlioz es quizá en el que más, quizá hasta más que en Richard Strauss. Cuando oigo algo, aunque no lo conozca, inmediatamente digo, esto es Berlioz, y normalmente no me falla. Tiene un sentido muy propio, pero para mí es totalmente indescriptible. Así como les he dicho que Wagner es un mundo de semidioses, Bruckner es un mundo de religión, digamos, hasta ingenua, como de una película de los 10 mandamientos. Mahler es una tormenta psicológica tremenda. Yo no sé qué es Berlioz, pero es un mundo fuera de este mundo, sin duda. Diferente, yo diría es Berlioz, punto. Porque ahorita les voy a platicar cómo y la personalidad de Berlioz. No soportaba mucho el piano, no era, y que yo sepa, fíjense, su buen amigo Liszt transcribió esta sinfonía fantástica que vamos a escuchar para piano 3 años después. Pero era un genio en la cuestión de la orquestación y entendía muy, muy bien la música sinfónica. Miren, aunque cronológicamente Carl Maria von Weber se considera romántico y es anterior, de unos 5 o 6 años antes, para mí es quizá Weber romántico en el sentido, más que revolucionario, es como nuevo creador de lo que va a ser la ópera alemana. En cambio, su gran seguidor y su heredero, pero le salió bravo el hijito, pues es Wagner. Sin embargo, Berlioz, yo no me atrevería a decir que tiene seguidores. Yo creo que cualquiera que lo quiera seguir no lo alcanza. Entonces, para mí, Berlioz, por crear su propio mundo más que otra cosa, porque el de Weber yo siempre digo que es como Wagner en bueno. En cambio, sí crea y es como un cuento de hadas, Weber. Inclusive con final feliz. En cambio, Berlioz es otra cosa. Obviamente, y como se estará notando, es mi compositor francés favorito, sin duda alguna. Quizá es que es un francés descontrolado, ¿no? Maravilloso. No creía mucho en la tonalidad. Y aparte de ser un gran músico, es literato. Y su autobiografía, leí algunos pasajes, es bien divertida además. O sea, es un literato ameno, sarcástico, simpático, yo diría hasta chistoso. Es muy, muy interesante algún día leer su autobiografía.
Esta sinfonía fantástica es absolutamente programática, quiere decir que nos va a platicar una historia, van a ver qué historia. Y sería quizá el primer poema sinfónico, como saben, Liszt tiene poema sinfónico y el gran autor de poemas sinfónicos es Richard Strauss. Es demasiado heterodoxo para tener seguidores, dice el libro. Bach, por ejemplo, nos habla de Dios y lo logra. En México, por cierto, mi mamá me platicaba que conoció, tenía un amigo que se llamaba, que era homónimo, Héctor Berlioz, y que presumía de ser pariente del músico. Yo no sé si Berlioz era un apellido muy común en Francia o no, a lo mejor hay muchos Berliozes o a lo mejor no. Estaba yo pensando, bueno, yo conocí, lo digo, hablo en pasado porque todos se fueron de México, a una familia Mendelssohn, muy, muy queridos para mí. Luego también, bueno, claro, conozco a muchos Chávez, como Carlos Chávez, eso sí conozco muchísimo. Bueno, el caso es que, ¿quién creen que lo admiraba? Justamente Wagner. Wagner decía que había tres compositores, obviamente y con toda la cortesía del mundo. El primero era Wagner, después era Liszt, su suegro, y el tercero era Berlioz. Casi, casi diría yo, pues por locos. De veras, porque son románticos exacerbados. ¿Qué le escribe en la dedicatoria que le manda Liszt una partitura a Berlioz del Tannhäuser? Le pone en la dedicatoria, fíjense, en Tannhäuser, una de las óperas tempranas bellísimas, de mis favoritas de Wagner, se la manda y le pone, usted volverá a descubrirse a sí mismo en esta obra. Y cómo le dedica a Wagner ni más ni menos que Tristán e Isolda, le pone al gran autor, porque tiene una obra bellísima, que la vi inclusive bailada, bueno, no completa, en una coreografía precisamente del ballet de Jacques, de Romeo y Julieta. Entonces le pone así, Wagner le pone al gran compositor de Romeo y Julieta, del compositor de Tristán e Isolda. Dicen que la estafeta, uno que al contrario jamás lo he podido entender, captar o gustar, que es Gounod, el de Fausto, la verdad, no. Pero ¿qué decía Gounod sobre la música de Berlioz? Decía, es música extraña, apasionada, convulsiva, que me abrió nuevos y coloridos horizontes. Tampoco Schubert ni Beethoven llegan a ser plenamente románticos. Se le consideraba en Francia como el primer músico turco. Por turco se refiere a salvaje de la música. Es un poco, yo creo, como el fauvismo en pintura, como Gauguin. No tenía inhibiciones, era emotivo, ingenioso, enérgico y pintoresco. Y estaba perfectamente consciente de su romanticismo. Amaba autoexpresarse, no se guardaba absolutamente nada. Y era todo lo opuesto a Haydn, al orden y a la moderación. Su autobiografía igual tiene mucha fantasía y muchas exageraciones. Se considera no solamente un buen crítico, sino el mejor crítico de la historia. Vean nada más qué situación. El mejor crítico de la historia no entendía de música. Es más, por ahí se dice que no sabía leer partituras. Tenía una vívida imaginación, con un gran deseo de vivir y combatir. Y es un caso único de autorrevelación. O sea, se nos descubre Berlioz en su música. Dicen que también Wagner hizo su autobiografía, pero dicen que junto a la de Berlioz es aburrida y gris. Era un hombre muy alto, de una gran personalidad. O sea, se han fijado que hay gente que aunque quiera o no quiera, no puede pasar desapercibida. Bueno, de esos era Berlioz. O sea, se notaba, es de esas presencias que pesan. No solo por la estatura, y tenía un pelo que nunca fue calvo, fue todo lo anticalvo, siempre, hasta de viejo tenía su melena canosa,
pero parecía como de león. Me imagino que todos, y si no busquen en internet, vale la pena la foto de Berlioz. Al mismo tiempo excéntrico, se ve muy elegante para mí. Y así, sin saber de música, cambió todo el sistema musical europeo. Dicen que la música desde Berlioz ya no volvería a ser la misma. Y no hizo nada convencional. Esa falta de conocimiento fue lo que le abrió el camino, curiosamente. Ya en París es donde florece. Lo mandó el Papa a estudiar medicina. Y no. Oigan esto voy a transcribir un poquito de la autobiografía, cuando como estudiante de medicina fue a ver su primera disección. Yo me acuerdo cuando mis amigos médicos que iban en primero de medicina y me llevaron a ver cadáveres, no les voy a decir que no dormí, ni mucho menos, pero pues sí se impresiona uno definitivamente, ¿no? Es como que ver la muerte así allí es diferente. Entonces, que en su primera sensación, además, quién sabe cómo se hacía la cuestión médica, porque habla de condiciones muy poco higiénico, ratas comiéndose partes de los cuerpos, pájaros que haciéndoles cosas, ¿no? Y vacilaban. Yo me acuerdo que mis amigos médicos también vacilaban de ciertas cosas de los cadáveres, ¿no? Bonitas o feas. Un amigo le dice, de un cadáver, dice, este se está humanizando porque ahora alimenta a los pájaros. Y le contesta a Berlioz, no, pues el mío es más generoso. Este le va de comer a toda la humanidad, dice, mientras le lanzo un omóplato a una rata. No, bueno. Pero eso fue la segunda vez que ya le tuvo como que pone una barrera, pero la primera vez salió horrorizado, pero le chocaba la medicina y fue un verdadero triunfo convencer, más que a su papá, a su mamá una mujer pues pueblerina, medio fanática, decía que dedicarse a la música era entregarse para siempre a las llamas del infierno. Pero al final los convence, y ahora al que hay que convencer es al directorio del conservatorio, que nunca hubo química, que era Luigi Cherubini, nunca hubo química entre Cherubini y Berlioz. Sin embargo, logra entrar al conservatorio, y no solo se conforma con eso, compite en el premio más importante de la época, que es el Prix de Roma. En su quinto intento lo gana en el año de 1830, justamente el año en el que compone la Sinfonía Fantástica. Era un alumno revolucionario, ¿saben qué decía? No creo en Bach ni en Dios. Iba al palco, a la ópera o a la sinfónica, y todo el mundo como que lo volteaba a ver y solía tener situaciones tan especiales como que un día, con su vozarrón y todo, en plena interpretación, dice, allí no se necesitan dos flautas, brutos. Así, se consagra en París, repelía un poco a Mendelssohn, se conocieron en Roma. El que quería más, y creo con su gran sensibilidad, y además tienen cosas en común, es Robert Schumann. Schumann sí lo quería. Decía, lo entiendo porque es súper apasionado. Era adelantado a su época, sin duda, y se los demuestro en el Tuba Mirum, y quizá desde la Fantástica. No era un fanfarrón tampoco, era un genio. Él concibió que la orquesta, que en esa época era de 60 músicos, pudiera ser de hasta 150. Pero llegó a imaginar una de 467 más 360 voces. Me quedé pensando, imagínense que lo hubiera escuchado Mahler. Sus amigos decían que era poco práctico, sus enemigos decían que estaba loco. Él decía que es un prejuicio vulgar pensar que una orquesta con muchos instrumentistas, fíjense qué bien, puede representar mucho ruido. Decía que son grandes orquestas ruidosas, no.
Lo difícil es equilibrarlas. Y de él, aunque es romántico, claramente es el que crea las condiciones del postromanticismo. Bruckner, Mahler, Sibelius, Richard Strauss. Inclusive podríamos casi meter allá a Shostakovich. Yo puse, se adelantó no más ni menos 65 años. Inclusive el que le debe, de alguna manera, pero le debe a la novena de Beethoven, pero también podría ser al revés, pero no, porque Beethoven muere en 1827 y la Fantástica se hace en 1820. Inclusive todavía ni se ha recibido del Conservatorio de París. Pero de que influye en Wagner y en Strauss no cabe duda. ¿De dónde toma el texto que no se habla? Fíjense qué interesante, no se habla, se sugiere nada más. Es más, así es siempre en la música que habla de algo. ¿O ustedes conocen a una ópera con melodías feas que siga tocándose mucho por el libreto? Claro que no. El libreto únicamente va a sugerir, pues es música, no es literatura. Entonces, pero el texto literario se llama ni más ni menos Confesiones de un consumidor de opio, ni más ni menos. La misma actitud así tan apasionada que tiene hacia la música, la tiene hacia sus amigos, hacia la vida, hacia el mundo y hacia el amor. Es, yo creo, el más romántico de todos. Ahora, fíjense qué impresionante la Sinfonía Fantástica. Aunque nos va a hablar de una historia, es una especie de collage de otras obras que ya había compuesto antes. Y van a ver qué collage es maravilloso. La ópera, aunque está dedicada al zar Nicolás I, ya saben, el hermano de Alejandro, no hijo, sino hermano de Alejandro I, el que le gana a Napoleón, que por cierto fue un terrible zar muy autocrático, y muy antisemita el tipo, horroroso, Nicolás I. Bueno, por ejemplo, imagínense si alguien, en alguna obra musical, sin saber el sobrenombre, podría ponerle los nombres que sabemos, el mar, al mar de Debussy, o Sinfonía Patética a la sexta de Tchaikovsky, o Trágica a la sexta de Mahler, etc. O sea, no es posible. Bueno, pero aunque se lo dedica a Nicolás I, de quien trata absolutamente la sinfonía, y no se duda, pero para nada, que más de una parte la haya compuesto bajo los efectos del opio, se lo dedica a una actriz irlandesa, de la que estaba tan terriblemente enamorado, que una vez pensaron Mendelssohn, Liszt y Chopin que se iba a suicidar y lo fueron a rescatar para que no se suicidara. Pero ¿qué creen? Ella no lo conocía. Él escribió unas cartas, porque la veía en el teatro, apasionadísimas, pero apasionadísimas, y ella se espantó y dice, pues este está loco. Era tan apasionado que le dio miedo. Entonces, de repente, ¿qué sucede? Bueno, el colmo de los colmos. En una escena de una obra, la Smithson besa al actor. Y estando en el palco, Berlioz pega un lamento y sale desesperado. Y la incluye aquí en esta sinfonía, la trata feo. Como una prostituta en el último movimiento y además como una bruja, literalmente bruja. Además, hay varios elementos bien interesantes. En la sinfonía es en 5 movimientos. Un movimiento que va a resaltar desde el principio es que quizá por primera vez, y es justo cuando la menciona ella, van a ver en el final del 4º movimiento, es fantástico. Está lo que se llama en alemán el Leitmotiv, el motivo principal, que en Wagner se usa mucho, es un motivo recurrente en música programática que además sugiere algo o alguien, como el lamento de las ondinas en el oro del Rin de Wagner, ¿no? Se acuerdan, Rheingold, a cada rato.
¿no? Aquí es tararararara. Ana, a ver, es bellísimo, bellísimo. Me acuerdo de muy joven, estaba yo en primero de la carrera, tenía 18 años, y en la Sinfónica, no recuerdo qué obra dieron de Berlioz, y me llevaba yo muy bien, era muy simpático, muy inteligente, un maestro que tenía yo de una materia metodología. Interesante la materia y sí me ha servido hasta el día de hoy. Luis Alberto Kuhn se llamaba. Y nos encontramos, nos saludamos y luego en la clase me decía, a ver, ven, y me estuvo platicando su opinión de Berlioz y todo. El pobre murió, fíjense qué desgracia, se murió con una pareja, no sé, su esposa, un amante, ¿ok? Y tampoco se supo, nunca yo vi la nota en el periódico si fue o no pacto suicida, pero con gas se asfixió. Yo acababa de salir de la universidad y era un hombre joven, me dolió muchísimo. El caso es que, ¿qué creen? Sí se casa con la Smithson. ¿Y qué creen? Él al primer año ya tiene un amante. Y a los 6 años truenan y ella se hace alcohólica y es un infierno todo ese matrimonio. Algo que había estado tan... Eso sucede algo similar en Proust. Entonces, que de alguien que está enamorado años y años y cuando ya se le da, al contrario, oh decepción. Es más, esa mujer de la que se enamora, María Moque, era la esposa ni más ni menos que de Pleyel, el fabricante de pianos, el de la famosa sala Pleyel en París, en donde que vendría siendo un equivalente francés al Wigmore Hall de Londres. Pero yo nunca he tenido la suerte de estar ahí. Él quería, un día decide, lo pone en su autobiografía, ir a Niza, que era donde estaban ellos, y matarla a ella, a Pleyel, y de paso a la mamá de ella. ¿Ok? Y luego el suicidarse. Compra hasta las armas para decirle, de veras las compró. Probablemente otra vez estaba bajo efectos de droga. Y resulta que llega a Niza y solito dice, ¿qué creen? Me curé. De repente ese amor apasionado, de locura, que tiene algo de ficción, desapareció, se acabó. Y estaba feliz y se la pasó fascinado. Siempre dijo que fueron los mejores días de su vida en Niza, ya totalmente curado de la pasión por una pasión malsana. Bueno, ahora, las veces que yo he escuchado esta sinfonía no son inolvidables. La primera, me acuerdo, estaba yo en el primer piso de Bellas Artes, a la izquierda, y fue con la Sinfónica Nacional, la acababa yo de conocer, y aunque no fue lo que oí después, sobre todo la segunda fue la que más me gustó, fue yo creo que con Herrera de la Fuente, fue muy agradable, estaba yo muy contento. La segunda vez, esa sí fue inolvidable porque fue su meta con la Filarmónica de Israel en su mejor momento. Además, en ese programa estaba incluido el concierto para violín de Sibelius. Entonces fue un concierto y estuvo la fantástica. La gente lo conocía poco, porque no sé de ustedes quién la conozca. A mí me encanta, es de mis favoritos. Y por ahí me metí a verlos. Tiene además sus oberturas que tocan con cierta regularidad. El Carnaval Romano, ¿cuál otra? Benvenuto Cellini, tiene varias, son bellísimas. El Corsario también. Son tan berliosanas, por decirlo, porque insisto, no tengo adjetivos. Bueno, en esta ocasión lo vamos a escuchar con Boris Jansson y ya nada más unos detalles más. Se estrena, como les decía, en 1830 en el Conservatorio de París. Los 5 movimientos tienen estos sobrenombres. Primero, el primer movimiento, Sueños y Pasiones. Allí fíjense desde el leitmotiv. El segundo, un baile, es un vals.
para mi gusto, uno de los valses más bellos de la música. La tercera, si mal no recuerdo, el tercer movimiento, o el cuarto, que es muy fuerte, no, pero creo que es el tercero, tiene algo muy, 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 muy interesante. ¿Saben cómo empieza? Es un diálogo entre el oboe y su pareja grave, que es el corno inglés. Bellísimo. No les acabé de platicar. La tercera vez fue hace relativamente poco tiempo en un viaje precioso a Ámsterdam. El director no me fascinó, pero, y fue ni más ni menos que en el Concertgebouw. Fue una experiencia muy, muy feliz. Entonces, siempre es una delicia oír esta sinfonía. Y también ir a Ámsterdam. Ok. Muy bien. Entonces la vamos a ver justo con el que fue el director del Concertgebouw de Ámsterdam, entre muchas otras cosas, el recientemente fallecido y siempre muy admirado Maris Jansson, que me ha dado dos de los conciertos que más he disfrutado en toda mi vida. Y con la buena nueva, bueno, entonces me quedé que la tercera escena es en los campos, la cuarta, la marcha al cadalso. Él en su sueño de opio, literal, se imagina que mata a la mujer y es condenado ya ven que los franceses no son tan salvajes como los ingleses que cortan las cabezas con hachazos. Estos son muy civilizados, las cortan con la guillotina. Entonces, es su marcha a la guillotina. ¿Y con qué creen que acaba el movimiento? Fíjense. Allí sí se los digo para que lo identifiquen, porque es como el momento culminante de la sinfonía. Culmina con el hachazo de la guillotina, el momento en que cae la sierra sobre la cabeza. Y luego viene, el tormento no acaba con el corte de la cabeza, sigue el infierno, ¿verdad? Y en el infierno está ella como prostituta y es todo un aquelarre monstruoso. Es como se dice vulgarmente, me han platicado, se malpasó. Ok. Entonces la vamos a ir con Maris Jansson con La Maravilla, no lo he visto. Bueno. No miento, hubo una cuarta vez en Nueva York con Maris Jansson, les he recordado de esto. Estuvo bellísimo, pero muy triste, ¿saben por qué? Pero cuando salió lo vimos tan enfermo, se metió como viejito, apenas podía caminar al carro con su señora también viejita y se murió luego. Y nosotros nos fuimos a comer tarde. Bueno, vamos entonces a empezar.
Bueno, la fantástica estuvo fantástica. Qué interpretación. Y qué bueno que todavía tenemos un poco de tiempo, porque les quiero hacer algunos comentarios. Tiene esto mismo que recuerdan que hace mucho Mahler de poner instrumentos que no se ven y eso le da una emoción, y no diría yo una emoción, además un sonido muy especial. Dice Maris, es como un terremoto. Berlioz yo creo que es el más dionisíaco de los músicos, qué bárbaro. Y su sonido tiene algo de metálico, diría yo. Ayer que estaba el Requiem y que quería yo buscar un adjetivo para la música de Berlioz, a lo único que pude llegar es extraño, es música extraña. Y luego leí algo hoy que la verdad halagó mucho mi vanidad, porque decía precisamente, creo que ahorita que les leo quién dijo que era música extraña, la de Berlioz, pero extraña y extraordinaria. Además, a las versiones que yo conozco, Maris lo hace un poco más lento, me encantó porque se da su tiempo y le da mucha profundidad. El tercer movimiento, el que empieza con el corno inglés y el oboe, tiene una riqueza tímbrica, se oye cada instrumento, también si se dan cuenta hay varias escenas ya del cancán. Luego lo de las campanas es espectacular en el último movimiento, en la fiesta de brujas, por eso se oye como bruja. Si vieron seguramente todos la película de Kubrick con Jack Nicholson, The Shining, se oye ese himno, porque es un himno antiguo, esa no es una melodía de Berlioz, es la de tan, 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 tan. Eh, los timbales atrás también era una cosa muy especial. Eh, yo cuando le oí la tercera de Mahler también hacía efectos, era muy bueno Mahler. Luego, esa melodía, la de Jack Nicholson, la tocan, fíjense qué combinación, tubas con la campana. Y el que dijo que era el mejor director vivo fue ni más ni menos, y qué lindo halago, fíjense, ni más ni menos, viniendo de cualquier ignorante, pero esto lo dijo Simon Rattle, que dice que su orquesta es como un Rolls Royce. Fíjense, yo conocía poco de Mary Johnson y cuando supe ya estaba en el Concertgebouw de Ámsterdam, fue con quien realmente lo aprecié, antes había oído el nombre ya, y qué lástima porque estuvo aquí bueno, es que yo estoy en Estados Unidos, estuvo aquí en Pittsburgh muchos años, fíjense, como dirían aquí, of all places, Pittsburgh, pero bueno, y obviamente elevó mucho la calidad de la orquesta, él formó la orquesta de Oslo y de hizo una gran orquesta. Además, las dos grandes influencias que tuvo, aparte de su padre que fue director, fueron por un lado el enorme Mravinsky en San Petersburgo y Herbert von Karajan que le enseñó la métrica, ¿no? Entonces tenía lo mejor del gran artista y del matemático. Entonces realmente fantástico.